Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos al que ya es el tercer episodio de Opinando de Videojuegos. Esta serie, a modo de podcast, audio, vídeo, como lo queráis decir, que está disponible tanto en YouTube como en Spotify para que lo disfrutéis, y en el cual os cuento, no de una manera profesional, sino simplemente como si fuese un colega, mi opinión sobre los videojuegos que me voy pasando. En el episodio de hoy vamos a hablar de Bayonetta, uno de esos juegos, bueno, para muchos es incluso el mejor hack and slash de la historia, es el único hack and slash que he probado yo, así que para mí es el mejor hack and slash que he jugado. Es un videojuego que muchos lo ponen por las nubes, y tengo que decir que en mi opinión totalmente debería estar este juego por las nubes. Es un juego increíble, un juego que todo el mundo debería de jugar. Bravo, simplemente puedo decir eso, bravo, me ha encantado, me ha flipado, o sea, hasta el punto, ¿vale?, de que me pasé el juego ayer, estoy grabando esto al día siguiente, por tanto, y esta mañana he comprado ya el Bayonetta 2 de segunda mano para Wii U en internet. O sea, es que me ha gustado mucho, y necesito jugar ya la segunda parte. Es un juego increíble. Eso no quita que no tenga sus puntos en contra, que ahora os iré contando, pero haciendo una visión global, tal vez sea uno de los mejores, si no el mejor videojuego que he jugado este año, A falta del Ori, que voy a jugar ahora después al Ori Will of the Wisps, es el siguiente juego que tengo intención de jugar. A falta de eso, yo creo que es el mejor juego que he jugado este año, me ha encantado, es una obra maestra. Pero bueno, esto no se trata de decir que es un gran juego, sino de por qué me parece que es un gran juego. Entonces voy a ir contándoos y voy a empezar hablando un poco de mis puntos a favor, de las cosas que me han gustado de este juego. En primer lugar, y para mí algo que creo he valorado mucho, porque hay muchos que lo intentan hacer, pero no tantos lo consiguen hacer bien, y eso es que el juego no se toma en serio a sí mismo. Es decir, el juego disfruta con el jugador de la partida. No solo estás jugando, sino que el juego también dice, venga, vamos a pasárnoslo bien. Y desprende por todos lados una cantidad de originalidad y de cariño por parte de sus desarrolladores que es increíble. El juego no es que diga, no, mira, yo voy a ser un Devil May Cry. No, yo voy a ser un God of War. No. El juego es Bayonetta. Ha venido, da un golpe en la mesa y lo dice firmemente. Yo soy Bayonetta y me vas a respetar. Pero lo hace de una manera humorística, cómica. El juego constantemente está riéndose, constantemente tiene escenas sugerentes que tienen mucho que ver con la forma de ser de la protagonista. Tiene, bueno, no voy a entrar en spoilers, pero tiene incluso escenas musicales, bailes. Es una locura. Los finales de las batallas contra los jefes son a veces exagerados, rocambolescas. El juego es consciente de que es un videojuego y se lo pasa bien en todo momento, hasta el final del videojuego, que como digo, no voy a entrar en spoilers, pero el final es increíble. Está todo el rato riéndose de sí mismo y pasándoselo bien con el jugador, y eso es algo, wow, brillante. Me ha gustado mucho el tono del juego y la forma de mostrarse, de presentarse como producto ante el jugador. Es increíble, muy bueno. Y luego además tiene que ver un poco con lo que he dicho antes, aunque es un poco difícil no entrar en spoilers, y es que el final del videojuego es wow, qué final. Es un final largo, es decir, parece que va a terminar pero no termina, luego parece que va a terminar pero no termina, parece que sí pero no, está todo el rato ahí, que no quiere, es que el juego no quiere acabar, el juego quiere seguir estando contigo, se lo pasa bien, y una vez que terminas el juego te está automáticamente, ya te mete en el modo difícil, como diciéndote, venga, vuelve a empezar la partida, vamos a volver a jugar. Es increíble. Además, otra cosa que me ha gustado mucho es la variedad del videojuego. El videojuego en ningún momento se hace aburrido. Es cierto que tiene unas mecánicas que están bastante claras, es decir, tienes el triángulo en el caso de PlayStation, por cierto, no lo he dicho, lo he jugado en PlayStation 4, en la versión del 20 aniversario que te viene con Vanquish no lo he jugado, lo jugaré, pero de momento no. Por lo tanto, es increíble cómo se ve, 1080-60 sólidos, es la mejor versión en consola, sin lugar a dudas, de este juego, y ha sido una experiencia increíble. Si no lo habéis jugado y tenéis una PlayStation o una Xbox, comprad esta versión si lo queréis jugar en consola, si no PC, pero si queréis en consola, comprad esta versión porque es increíble cómo se ve. Pero bueno, respecto a la variedad, pues tenéis eso. En el triángulo tú haces un ataque normal, lo que sería el ataque, sí, el ataque de toda la vida, el ataque flojo, ¿no? El ataque normal pero rápido. Y en el círculo tienes un ataque fuerte pero más lento, es una patada. Y luego ya aparte de eso, pues tienes el tiempo brujo, que básicamente consiste en esquivar en el momento exacto, y entonces el tiempo como que se lentece durante unos breves segundos. Es una mecánica que habéis visto en muchos otros juegos, no es tampoco nada nuevo, pero está muy bien aplicada y es muy divertida. Y luego además tienes también ciertos ataques especiales, digamos que tienes como un medidor que vas
recargando y cuando lo completas pues puedes hacer un ataque especial contra un enemigo que son bizarros, una locura. Y cada enemigo además tiene un ataque diferente, o sea que está muy chulo. Pero no solo eso, sino que además, parte de esa base que más o menos ya te muestran cuando estás jugando el prólogo, luego el juego no se hace aburrido en ningún momento, porque si bien tienes la mayoría de niveles son largos, a lo mejor te dura una media hora, se dividen en distintos versos y pues es eso, Bayonetta caminando por una zona, van ocurriendo batallas una detrás de otra, pero luego también hay a mitad de esos no es que sea a mitad, sino entre varios capítulos, entre varios niveles de estos, en total hay 16, entre varios de estos pues tienes evidentemente batallas de jefes, pero es que también tienes algunos capítulos que son, no voy a entrar en spoilers, pero son totalmente diferentes, ¿vale? Cambian totalmente las mecánicas del juego y te meten en un escenario diferente. Entonces eso está muy chulo, porque cuando ya parece que te estás aburriendo un poco de decir, bueno, sí, vale, el juego está bien, es muy dinámico, mucha adrenalina, pero ya estamos por el capítulo 10 y ya me sé las estas, pues no te preocupes, porque aquí tienes un capítulo que no tiene nada que ver para que sientas algo de aire fresco en la cara, y eso es increíble. Las cinemáticas tienen un aspecto un poco peculiar, porque está la típica cinemática animada normal, pero luego también hay cinemáticas que se transmiten un poco con imágenes paradas, pero bueno, es una decisión creativa que al final se acaba defendiendo, no está mal, no sé si es lo que yo habría preferido, a lo mejor habría preferido que todo estuviese animado normal, pero igualmente tampoco es un punto negativo, sin más, es una decisión creativa y ya está. Luego, muy buen soundtrack, y además la banda sonora ayuda un montón a meterte en el combate, porque tienes, aparte de, yo creo que los dos temazos de este juego, que son el tema de Bayonetta y luego la versión de Fly Me to the Moon, que es increíble, la he tenido, mientras he estado jugando este juego, la he tenido en la cabeza constantemente, es una maravilla de canción, está muy bien hecha esta versión, y además te mete en el combate con una adrenalina, una energía, no sé, te lo pasas bien, es que disfrutas con esta música, de repente el combate se eleva por 1000, entonces la banda sonora es increíble, ayuda mucho a meterte en el juego. Y luego además un último punto que me ha encantado, y la razón por la que yo recomiendo en consola esta versión es por los tiempos de carga. Podríamos decir que los tiempos de carga son inexistentes, prácticamente. No sé si sabéis, en Ghost of Tsushima, que hay tiempos de carga en la generación ya pasada, PlayStation 4, los tiempos de carga son nada, cuestión de un segundo, pues en Bayonetta ocurre igual. O sea, estamos hablando de tiempo de carga de que fundido en negro, entonces aparece un escenario de prácticas, que se supone que es para que estés luchando mientras te carga el escenario, y literalmente puedes hacer un ataque antes de que vuelva a haber un fundido en negro y te meta ya en el capítulo, nivel, lo que sea, o cinemática. Es increíble, los tiempos de carga son rapidísimos, prácticamente no están, y eso está genial, sobre todo para cuando muere, porque es un juego que tiene fama de ser difícil. Yo no lo he encontrado difícil, a ver, yo he jugado en dificultad normal, me he pasado el juego en dificultad normal, no he cambiado en ningún momento de dificultad, no me ha parecido difícil si estás todo el rato pendiente de los objetos, porque claro, si te juegas el juego a pelo y no usas pociones ni nada, pues entonces claro que es difícil, pero es que el juego no está pensado para eso, el juego está pensado para que tú te vayas haciendo tus pociones, tus cosas y vayas regenerando salud. Entonces, si llevas eso en mente y al principio de cada capítulo tú vas y compras las pociones que necesitas o te las fabricas y tal, y vas siempre preparada encima, no vas a tener ningún tipo de problema. Algunos jefes te pueden atascar un poco y puedes morir, pero en general casi no va a pasar nunca. Y aún así, cuando mueres, no pasa nada, porque al reaparecer al instante no se te hace pesado como si se te pueden hacer otro tipo de videojuegos que a lo mejor son difíciles y al morir y tragarte una pantalla de carga de 20 a 30 segundos pues acabas bajando la dificultad. Este juego tiene esa fortuna de que las pantallas de carga son increíblemente cortas y eso es maravilloso y me encanta. Vamos ya entonces ahora sí con un poco los puntos en contra, porque aunque me haya flipado el juego no es perfecto y a veces se le notan un poco los años. En primer lugar, una cosa que me ha extrañado un poco y que no entiendo muy bien por qué es así, es que si bien el juego está traducido, que ojo, no doblado, el juego está en inglés, pero traducido, en cambio hay cosas como los libros, hay unos libros que te vas encontrando por el mapa, pues no están traducidos lo que es el título. O sea, tú coges un objeto, te sale, has encontrado un libro o algo así es el mensaje, y te pone el título del libro en inglés, pero luego le das a leer y está traducido el texto. Entonces no entiendo por qué traducen el texto y no traducen el título. Pues traducen el título también. ¿Por qué no has traducido el título? No lo entiendo, no sé por qué no han hecho
hecho eso. El resto de cosas están en español, entonces no sé por qué esa decisión de dejar esas cosas en concreto en inglés no tiene mucho sentido. Otro detalle que para mí sí que es un poco más grave, la cámara. La cámara no me ha gustado. No es que sea mala, pero a veces es bastante incómoda. Si estás en un espacio muy abierto, no vas a tener ningún tipo de problemas. Pero hay ciertos combates que ocurren a lo mejor en un ring, por así decirlo, que es muy pequeñito. A lo mejor estás luchando encima de una nave espacial, yo qué sé. Y entonces, al ser muy pequeñito, se están peleando los personajes y tienes muy poco espacio. Entonces enseguida es muy fácil que pases de largo, se te quede el enemigo detrás tuya y para girar la cámara es un lío, porque la cámara intenta ponerse de por sí mirando hacia donde está mirando Bayonetta, y entonces claro, si tú a la vez quieres girar para mirar hacia la espalda de Bayonetta, la cámara te está todo el rato intentando ponerse bien y te está molestando constantemente. Entonces la cámara no me ha gustado mucho, se hace un poco confusa y más de una vez me he llevado un golpe porque no era capaz de ver al enemigo y el enemigo estaba cargando el ataque, pero a mí no me daba tiempo a reaccionar, porque claro, a lo mejor lo oyes hacer un sonido agudo que significa que a lo mejor, yo qué sé, te va a atacar con una espada, pero claro, si no lo ves, no sabes cuándo reaccionar, no sabes cómo de lejos está detrás tuya, y más de un golpe me he llevado sin ser verdaderamente culpa mía, era porque no podía ver al enemigo. Eso no me ha gustado mucho y a veces, en concreto, hay un nivel hacia el final del juego en el que se me ha hecho muy pesado por culpa de la cámara. No me lo ha puesto nada fácil. Y luego hay otro detalle también, que prácticamente son estos dos detalles los que no me han gustado. Y este segundo detalle es respecto a los Quick Time Events. Los Quick Time Events, algunos están bien, son razonables, pero otros, la mayoría durante cinemáticas, son muy breves. De esto que te sale el botón y tienes un segundo para pulsarlo. Si no lo pulsas, ¡pum!, has muerto. Has muerto. Tal cual, muerto. Salvo algunos muy puntuales en los que no te mata, sino que te quita vida, pero en la mayoría has muerto. Entonces, claro, te quedas tú como que a lo mejor estás viendo una cinemática, la cinemática a lo mejor se tira un minuto de cinemática donde no hay ningún Quick Time Event, no sabes cuándo va a salir, porque a veces Bayonetta parece que está peleando contra un enemigo en la cinemática y no aparece ningún Quick Time Event, y de repente el enemigo te va a dar, yo que sé, un puñetazo, por poner un ejemplo, y te aparece el Quick Time Event de repente y dices, ¿pero en qué momento? Entonces, claro, te aparece un Quick Time Event así sin más, no sabes cuándo pulsar, muerto. Hombre, eso no me ha gustado mucho, la verdad. Eso no me ha gustado nada, para ser sincero. No me ha gustado nada porque es un poco tosco. Estás todo el rato muriendo, te llevas una muerte que al final eso te acaba penalizando en la puntuación final del nivel, y es una muerte de gratis cuando tú a lo mejor el nivel lo has hecho perfecto. Eso no me ha gustado. Y luego otro detalle también que tiene que ver con las muertes es que si te caes o mueres en un Quick Time Events, cuenta como una muerte normal. Es decir, sales, pantalla de carga, volver a continuar, sí, y vuelves a empezar. Normalmente apareces justo donde estabas, o en el caso de una cinemática apareces justo ahí, o sea, no tienes que volver a hacer el nivel, pero luego al final en la puntuación del nivel eso es una muerte y te quedas tú como, ya, pero no, o sea, me he caído, y si te has caído en un nivel en el que se supone que te puedes caer, no pasa nada, pero si te caes en un nivel en el que no tienes por qué caerte, simplemente te puedes caer porque el escenario está en el aire y ya está, pues te matas y te quedas tú como, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? En medio de un Quick Time Event te matas, ¿pero por qué? Te cuenta como una muerte normal. No me ha gustado ese pequeño detalle, porque entonces, ¿qué pasa? Que los capítulos son muy largos, hay capítulos que a lo mejor tienen 12, 13, 14 versos, lo haces bastante bien y luego al final, ¡pum!, piedra, porque has muerto 3 veces. Claro, bueno, he muerto 3 veces, pero no porque yo no haya hecho una buena gestión, sino porque aparece un Quick Time Event que no me esperaba o me he caído sin querer, pero el combate lo he hecho bien, entonces no es muy justo. Y de hecho, teniendo que ver también un poco con esto, es que, ostras, los trofeos algunos son un poco complicados de obtener. Te sale una piedra, a mí me ha salido piedra, habiendo tenido a lo mejor en un capítulo en 3 batallas un platino, que es lo máximo que puedes, un platino puro, que es lo máximo que puedes obtener, y te dan una piedra, y dices tú, hombre, ya, pero es que te he hecho un platino, y luego en el resto, vale, te he hecho bronce, sí, bueno, pero me das una piedra, dame al menos un trofeo de bronce. Un poco, a veces es un poco injusto a la hora de darte el trofeo, pero bueno, eso tampoco es importante, es un detalle para fomentar la rejugabilidad y la perfección a la hora de jugar, no pasa nada, vale, es una decisión. Pero bueno, más allá de estos detalles, que a ver, el de la cámara sí que me parece un poco grave, el de los Quick Time Events tampoco pasa nada, porque bueno, apareces justo antes y lo vuelves a hacer y ya está, no pasa nada. El de la cámara sí que me ha molestado, pero más allá de eso, el juego, hombre, se nota que tiene sus años, pero se juega muy bien. Y como digo, el hecho de que haya jugado una versión que va a 1080-60 ayuda un montón a que en el apartado técnico el juego sea un disfrute constante. No hay nada que te impida, no hay bajones, no hay ningún problema, es que no hay nada, va perfecto, el juego es perfecto y va perfecto, entonces todo va genial. Así que como digo, mi experiencia con Bayonetta 1 ha sido increíble, me ha enamorado, me ha gustado muchísimo, uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida sin lugar a dudas, y tengo unas ganas que no sé dónde ponerme de jugar a Bayonetta 2,
porque me ha dejado un vacío muy grande y lo terminé ayer. De verdad, me ha gustado muchísimo. O sea que Bayonetta 3 más te va a ir saliendo pronto porque... no sabía yo, me he creado una necesidad que no sabía que necesitaba. En fin, espero que os haya gustado este episodio de Opinando de Videojuegos. Comentadme vuestras opiniones de Bayonetta, que probablemente más de uno lo hayáis jugado. Y si tenéis dudas de jugarlo como yo he tenido durante varios años, lanzaos. Es bastante probable que os guste. Si os gustan, por ejemplo, si no habéis jugado nunca un hack and slash como era mi caso, pero os gusta un juego rollo Spider-Man de PlayStation 4 o los Batman de Warner, que tienen ese sistema que roza el hack and slash, no es hack and slash, pero coquetea un poco con el hack and slash, probablemente os guste Bayonetta. Os gusta la acción, musicote y tal, os va a gustar Bayonetta. Yo creo que sí. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios de Opinando de Videojuegos o en mi canal de YouTube, en próximos vídeos directos o donde la vida nos depare. ¡Nos vemos! ¡Chao! March winds and April showers.